Gracias. Listo. Bueno, pues, buenos días a todos. Bueno, a los que van llegando, que es, aunque todavía no estén todos, pero vamos a continuar el día de hoy con la clase. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver. Aquí está. Y esta pantalla la vamos a agrandar. Bueno, pues, si se acuerdan ustedes, la clase anterior estuvimos hablando un poco directamente de algunos aspectos del principio de justicia. Ahora seguimos analizando este principio de justicia. Y quizá mientras van llegando los demás, se me ocurre también que podemos revisar algo sencillo. Estuvimos viendo algunas características de la carta de consentimiento informado, y creo que podría servir mucho mostrarles la carta de consentimiento informado que realizamos para el protocolo de investigación de COVID que yo les estaba comentando que realicé en los 2 años pasados. Lo he estado trabajando mucho. Y vamos a ver. Voy ahorita a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Voy a buscar esa carta que la dejé aquí a la mano. Y entonces vamos a analizarla rápidamente mientras terminan de llegar los demás compañeros. Vamos a ver aquí. Es interesante porque queda lo que les decía la vez pasada. Si quieren uno que queden todas las características de una carta de consentimiento informado, es sumamente larga, ¿no? Por eso me parece que es un buen ejemplo. Vamos a ver si encuentro luego tengo abiertos varios archivos. Aquí está. Miren, vean ustedes. Queda una carta de consentimiento informado. Esta es la carta de consentimiento informado. De 2 cuartillas, bastante nutrido, ¿no? Entonces, fíjense, carta de consentimiento informado. Por medio de la presente, yo, el paciente, me han informado y acepto participar en la prueba piloto para evaluar el efecto antiviral del alcohol inhalado en casos de COVID-19. Así que el ensayo consiste en probar un tratamiento en fase de investigación, en el que participamos cerca de 70 pacientes. Hay que decir hasta el número de pacientes que van a participar, ¿no? Van a ver cómo es que es demasiado lo que se dice. El objetivo de este protocolo es observar el efecto terapéutico de la aplicación de alcohol del 20% por medio de nebulizaciones contra la enfermedad causada por el coronavirus. Y también que si el tratamiento con etanol muestra un efecto benéfico, en un futuro cercano aportará un enorme beneficio a gran número de pacientes con esta enfermedad. Porque debe ser uno de los beneficios que le va a dar el participar del protocolo a la persona y a la sociedad en general. Dice también que el tratamiento consiste en administrar. ¿Sí se alcanza a ver la letra? Sí, sí se ve. Ok. Dice también que el tratamiento consiste en administrar una terapia por vía inhalatoria, ¿no? Porque hay que detallar cómo se administra la terapia. Y consiste en vapor de alcohol al 20% en solución salina a través de un micronebulizador y una mascarilla. Y me aplicarán esta terapia por periodo de 5 a 10 minutos, 2 veces al día, durante 3 días, con un seguimiento de la evolución de la enfermedad hasta mi alta hospitalaria. También me realizarán 3 pruebas de diagnóstico para coronavirus, ¿no? Llamadas pruebas de PCR, etc. Sé que el tratamiento se me administra como terapia extra o terapia coadyuvante al tratamiento ordinario para COVID. Conozco la gravedad de esta enfermedad y sé que este tratamiento con alcohol me puede ofrecer un beneficio para curarla. También sé que un tratamiento similar se ha aplicado desde hace varias décadas a pacientes con laringitis viral, ¿no? Porque hay que decir antecedentes,
o con edema pulmonar, donde disminuye de manera inmediata algunos síntomas y logra una curación más rápida y donde siempre ha mostrado muy baja toxicidad y muy buenos resultados. Y así nos siguen los riesgos del tratamiento, prevención de posibles riesgos, ¿no? Por ejemplo, ahí sabemos que uno de los riesgos es que se produzca una alergia al etanol. Algunos pacientes tienen alergia al etanol. Afortunadamente, en la actualidad, bueno, ya se sabe que esta alergia al etanol produce broncoconstricción, que es uno de los riesgos que teníamos. Entonces, pero los pacientes casi siempre saben cuando son alérgicos al etanol, ¿no? Porque regularmente el etanol, inclusive cuando toman un poco de cerveza o un poco de vino, les da ese broncoespasmo. Entonces, los pacientes lo saben que no pueden tomar alcohol porque son pacientes con asma y que no pueden tomar alcohol. Entonces, aquí se lo decimos al paciente, a fin de evitar estas complicaciones, he reconocido con mis médicos que no padezco hipertensión arterial, ni asma o enfisema. Me comprometo a informar a los médicos y personal de salud la modificación de mis síntomas o la presencia de efectos inesperados durante o después de la aplicación de la inhalación del alcohol para que se evalúe si continúa este tratamiento. Fíjense, ya llevamos una cuartilla con letra tamaño 10 y espacio de 1,5, o sea, son casi las 2 cuartillas completas, ¿no? En caso de que se requiera medicamento para el tratamiento de alguna complicación, los médicos responsables del ensayo conseguirán los recursos económicos para los gastos de medicamentos hospitalarios o diagnósticos que se generen, ¿no? Porque también tiene uno que decir eso. Si hay complicaciones, que las va a pagar el protocolo, ¿no? El hospital. Derecho a retirarme del protocolo, ¿no? Pues el paciente se puede retirar libremente en el momento que lo desee. Sé que en todo momento se manejarán mis datos personales de manera confidencial. También me han informado que otras responsabilidades de los investigadores son darle seguimiento al protocolo a los pacientes, informarle del avance de los resultados del ensayo. El equipo médico también está dispuesto a responder cualquier pregunta que tenga respecto al protocolo y sé que puedo acceder al registro de mis resultados. Como podrán ver, este está cumpliendo todos los requisitos de la Ley General de Salud, que por cierto que no encontré ahorita cuál es la normatividad que rige esta carta de consentimiento. Se las voy a quedar a deber, ¿no? Se las mando después, estaremos en contacto ahora que sea. Bueno, en la sede de Querétaro, los tales días del año, nombre y firma de testigos, el médico tratante. Como podrán ver, es una carta complicada, ¿no? Pero es lo que se requiere, ¿no? Por ley, y vamos, si uno dice, bueno, todas estas características pues son importantes, ¿no? Que el paciente las conozca y son útiles. Me parece que es un poco larga la carta. Yo también pensaba eso, ¿no? El paciente que acaba de ser internado al hospital, y porque sería el momento de internarlo, ¿no? Cuando se le propondría, o poco después. De hecho, en aquel entonces llegaban muchos pacientes en fin de semana al hospital COVID. Entonces, el lunes en la mañana los daban de alta bueno, los daban de alta o los pasaban a piso. En aquel entonces la mayoría los pasaban a piso. Y la idea es que íbamos a tomar esos pacientes el lunes por la mañana, algunos de estos pacientes, para proponerles entrar al protocolo, ¿no? Pero bueno, informar a cada paciente y a sus familiares de todo esto, pues iba a ser un rato de trabajo largo, ¿no? Pero bueno, para que vean cómo es que se manejan las cosas con mucho cuidado en una carta de consentimiento informado, ¿no? Entonces, Doctor, pues, perdón, buenos días. Buenos días. En la legislación mexicana, Ujú. la Ley General de Salud, y son los Ujú. artículos 20, 21 y 22. Ajá, exactamente. Ahí es ese es para esos artículos son para ¿cómo se llama? Para regular la investigación, ¿no? De los pacientes. Sí, o sea, sí viene ahí la justificación, los Ajá. riesgos, los procedimientos, los beneficios, Ah, ok. los procedimientos, o sea, sí viene ahí todo.
lo que viene en el consentimiento informado. En la carta. Ok, perfecto. La ley Entonces, Ley General de Salud, Sí. y es artículo 20, 20, 22. 22. Ok, gracias, muy amable. Tú eres, ya no sé, no sé bien Yolanda quién. Palma. Tú eres Yolanda Palma. Perfecto, muchas gracias, Yolanda. Entonces, vean ustedes cómo es que es interesante, ¿no? Es complicado. Un problema que tuve con este protocolo es que yo era casi el único investigador que estaba trabajando el tema, entonces eso hacía que avanzara lento. Ese era el primer protocolo de investigación clínica que yo hacía. Y eso es mucho trabajo, ¿no? Fíjense, así el protocolo, aquí vamos como en página, a ver si aparecen las páginas, creo que no aparecen, pero aquí son como 30 páginas, más difícil que hacer un artículo de investigación. Pero bueno, quise ponerles este ejemplo de una carta de consentimiento informado. Fíjense todos los detalles que debe llevar. Hay que ser muy detallista, ¿no? Y bueno, ya veremos después, porque todavía no lo habían aprobado, todavía no se ha aprobado, necesito volver a enviarlo. Pero en buena medida es por los problemas por las complicaciones que puede haber. Me pidieron un estudio mucho más detallado de todas las posibles complicaciones. Y lo tenía bastantes datos, pero después me di cuenta que sí, que todavía faltaba ver más esos detalles complicados. Entonces, bueno, quise poner estos antes de empezar el tema del día de hoy, de poner este ejemplo. Creo que es un buen ejemplo de cómo tiene que ser una carta de consentimiento informado, ¿no? Y es interesante, es algo tan sencillo como alcohol inhalado al 20%, ¿no? Pero de todas maneras, como ya hay intervención, cuando hay intervención sobre el paciente, ya las cartas de consentimiento informado, el protocolo, todo es mucho más complicado, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con eso. Y bueno, hay que hacerlo. Yo les decía, bueno, efectivamente que luego les llegan muchas... este comité al que lo envié es el Comité Estatal de Bioética. Entonces, pues seguramente que a ellos les llegan muchos protocolos que están escritos por industria farmacéutica. En industria farmacéutica, bueno, pues para hacer un protocolo pone a trabajar a 2 o 3 investigadores a tiempo completo. Los investigadores pues tienen ya mucha experiencia en protocolos clínicos, entonces pues llevan mucho esa ventaja, ¿no? Llevan mucho esa ventaja y avanzan mucho más rápido. Aquí pues también por eso avanzó un poco lento ese protocolo. Ahorita el problema es que casi no hay pacientes, no sería fácil sacar adelante un protocolo con 70 pacientes, pero todavía lo tenemos ahí. Lo estamos moviendo, lo aplicamos, ya les comentaba yo, lo aplicamos en 3 pacientes de manera compasiva y con muy buenos resultados. Sí mejoran los pacientes, no se curan, pero disminuyen los síntomas así de manera inmediata. Y mejora la oxigenación y las secuelas son menores, ¿no? Ya lo he comprobado con otros 2 pacientes que comparé recientemente, también así en aplicación compasiva, lo mismo, el que tomó el protocolo completo tuvo menos secuelas. Y bueno, esto fue al margen, ¿no? Y estamos por publicar, ese sí ya lo tengo para enviarlo a publicación. Entonces, pues, si no hubiera ninguna duda de esa carta de consentimiento informado, pues regresamos aquí a las corrientes de bioética. Bueno, regresamos a nuestro tema central, aprovechando que pues terminaron ya de llegar. Creo que aquí están la mayoría, no sé aquí exactamente cuántos somos. A ver, lo voy a poner así. Han llegado 10 alumnos, doctor. 10 alumnos. Ok, pues creo que ya somos bastantes. Y entonces, pues entramos ya al tema aquí de las corrientes de bioética, ¿no? Y el principio de justicia. Entonces, me regreso un poco a una visión más general del tema. Y me gusta aquí hablar de las corrientes de bioética. ¿Cuáles son las principales corrientes de bioética? Si se dan cuenta, el actual
el actual diplomado, pues directamente entra a utilizar una de las corrientes de bioética, que es la bioética principialista o bioética de principios. Pero realmente hay varias corrientes de bioética. Como a nosotros nos toca hablar de justicia, es muy pertinente hablar de las corrientes de bioética, porque, como ustedes bien saben, no es la única corriente de bioética de la actualidad. Hay 4 principales corrientes de bioética. Hay una bioética principialista, de 4 principios. Hay una relativista o utilitarista, que trata de ser como más práctica, como más pragmática, como irse a la parte práctica, tratar de tomar las decisiones lo más práctico, lo más sencillo y lo más individual de la persona. Hay otra bioética casuística, que se basa en el caso, y hay otra bioética personalista o de la persona humana. Entonces, pues vamos a hablar, me gusta hablar de las 4 corrientes, vale mucho la pena porque las 4 corrientes son muy útiles. A veces creo que un error que suele haber es pensar que las corrientes fueran como religiones, ¿no? Yo soy personalista, entonces yo trato de resolver todo solo desde la personalista. El otro dice, no, yo soy pragmático, yo soy utilitarista y todo tiene que ser así. Y no, lo que hay que hacer es aprovechar. Veremos que cada una de estas corrientes tiene ventajas y desventajas, y que hay que aprovechar bien esas ventajas que tienen. Y entonces con esto podemos resolver mejor los problemas éticos. Pero bueno, vamos revisando cada una de estas corrientes de bioética. Ven ustedes la bioética de principios o principialista. Ya decíamos en la clase pasada, más me voy a regresar por aquí, que esta bioética principialista la hicieron 2 investigadores, Beauchamp y Childress, ¿no? Que lo hicieron en base a aquel famoso informe Belmont. Y entonces ellos hicieron este libro. Con base a ese estudio que hicieron, se les ocurrió proponer esta bioética de principios éticos biomédicos. Y tuvo gran éxito. Ven ustedes, esta es la fotografía del libro. Tuvo mucho éxito, tanto que la gente cuando habla de bioética, es muy común que hable de los 4 principios ya de manera directa, ¿no? Como si fuera el principio universal. Y en buena medida sí ha sido, ha funcionado muy bien. Nos regresamos aquí aquí estamos a nuestra presentación. Y vamos a ponerla que ocupe toda la pantalla. Entonces, esta bioética de principios tiene 4 principios centrales, que es el de justicia, el de autonomía. No estamos viendo la presentación, estamos viendo ¿No? el documento en Word. Ok. Entonces tengo que dejar de compartir. Gracias, vamos a dejar de compartir y otra vez decimos compartir pantalla. Ahora sí ya estamos, ¿verdad? ¿Verdad? En la presentación. Y vamos a ver. Aquí vamos a agrandar un poco la pantalla. Siempre. Aquí está. Vamos a mover. Ahí está. Entonces decíamos que hay 4 principios básicos, ¿no? Que es el de justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia. En ese sentido, Beauchamp y Childress tuvieron esa visión de decir estos 4 principios son los más importantes. Yo a veces también trato de pensar si hubiera alguno que pudiera ser más importante y no, creo que estos 4 son los más importantes, pero hay que considerar esto, no solo son los más importantes, sino que incluyen a todos los principios. No hay que pensar que solamente existen 4 principios éticos, hay muchos principios éticos, todas las virtudes son principios éticos, ¿no? La justicia, la caridad o interés por el prójimo, ¿no? Ese, por ejemplo, es muy importante, ¿no? No se pueden dejar de lado, ¿no? Todos esos principios son centrales. A veces tiende uno a dejarlos de lado y no. Pues eso, por ejemplo, decíamos harta la caridad. La caridad es la caridad, el amor al prójimo, ¿no? Debe ser el principio de ética universal, ¿no?
Si no tenemos interés por los demás, siempre queda vacío. Por eso la bioética personal de la persona humana es tan importante, porque la bioética de la persona humana cuida siempre a la persona, al prójimo, ¿no? Como decíamos antes, ya a veces se olvida ese principio, pero es muy importante. Tiene estos 4 principios, y es más, me voy a regresar. Bueno, vamos a hablar ahorita, antes de entrar a hablar de estos 4 principios, pues vamos a adelantarnos un poquito en la presentación y vamos a regresarnos un poco a la ética en general. Vale la pena hablar de ética, de moral, de derecho, porque son el fundamento del derecho, son el fundamento de la bioética. Y vale la pena entender qué significa ética y moral. Bueno, desde la etimología. Ética, realmente ética y moral significan lo mismo. Ética era en el griego y moral en latín. Ética viene de ethos, que significa guarida o costumbre, y moral en latín también significa morada o costumbre. Y eso es interesante porque me gusta poner este meme que les dicen, ¿no? que nos aclara muy bien, nos explica cómo es que el principal objetivo de la ética, de alguna manera lo demuestra de una manera muy sencilla, que hay poderes económicos, hay poderes políticos, hay poderes públicos, y abajo de todos esos está la persona y la familia, ¿no? Entonces, el objetivo de la ética y el objetivo del derecho es proteger aquí a la persona, que no quede debajo de estos poderes, que los poderes económicos, políticos, públicos, protejan siempre a la persona humana. Lo más importante siempre es la persona. Y la familia y las pequeñas sociedades se tienen que proteger todo. No se vale, como dicen los comunistas, que la sociedad está por arriba de la persona. Y entonces, pues a veces se tiene que sacrificar la persona, y se tiene, más que sacrificar, se tiene que fastidiar, y se le tiene que repartir lo de cada quien a todo mundo porque es por el bien general. Y no, se tiene que proteger. Si no protegemos desde el individuo hasta la sociedad, si no protejo todo, no estoy protegiendo a nadie. La protección tiene que ser siempre universal. Y eso es lo que buscan la ética y el derecho, ¿no? La ética es esto, parte de la filosofía. Vamos aquí, el diccionario de la Real Academia Española dice que es parte de la filosofía, que trata de las obligaciones del hombre, o conjunto de normas morales que rigen la sociedad. Y bueno, la ética no, aquí digo, cuando lo preparé, decía no dicta normas. Su principal objetivo no es dictar normas, ¿no? Efectivamente, a veces tiene que dictar normas, no cabe duda. Pero sobre todo da criterios. Eso es importante. La ética nos da criterios. Y por eso es importante aquí en el principio de justicia hablar de estos aspectos, ¿no? Porque hay que saber dónde queda la normatividad, ¿no? El principal objetivo es la persona, no las normas. Porque a veces se confunde y se quiere poner a las normas como más importantes que la persona, y no. La persona siempre es el objetivo. El objetivo de las, ¿no? Como decía Jesucristo, es el que decía, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿no? Eso así parafraseándolo habría que decir, la ética fue hecha para el hombre y no el hombre para la ética. Tiene todo un trasfondo, ¿no? Y podemos ver que esta ética, su primera característica son los alcances que tiene. Puede ser una ética de mínimos o una ética de máximos. La ética de mínimos, fíjense ustedes, busca la menor exigencia y la mayor libertad. En general, la ética y el derecho, los dos, aquí podemos cambiar la palabra ética o derecho de mínimos y derecho de máximos, porque acuérdense, la ética y el derecho son lo mismo. El objetivo de la ética y del derecho es proteger a la persona, proteger a la sociedad. ¿Quién me diría cuál es la diferencia entre la ética y el derecho?
tiene dos principales diferencias, pero ¿cuáles serían esas dos diferencias? A ver si piénsenlo un poco. Sería que el derecho es por normas jurídicas Ujú. Que regulan el comportamiento de la sociedad, o sea, como las leyes, ¿no? Exactamente. Y Y hay leyes promulgadas, ¿verdad? sí, Hasta escritas, ¿no? Y promulgadas, ¿verdad? Esa es una característica importante. ¿Qué otra característica tiene el derecho? pues que es intersubjetiva, ¿no? Entonces, entre las personas. O sea, tiene que regular, si hay una ley, hay que respetarse, ¿no? Es como, como por ejemplo, el que digan se debe circular por la derecha Ujú, y uno circula por la izquierda, ujú. pone en riesgo la integridad y la vida de las demás personas. Entonces ahí, esa ley es éticamente reprochable si yo lo hago por la izquierda, ¿no? Y ocasiono algún accidente. Vamos a decir que sí, ¿eh? Todo lo que dijiste es completamente correcto, pero ¿cuál sería? Pero, por ejemplo, es lo mismo para la ética, ¿no? También, si lo hago mal, la ética es intersubjetiva, como decías, ¿no? Me gusta el término, es entre las personas, debo de cumplirla porque si no la cumplo, pues tiene consecuencias directas, pero entre la ética y el derecho, ¿qué Y otra diferencia? la ética pues es el estudio filosófico, es lo que hemos estado, bueno, realmente un poco viendo, bueno, no un poco, sino hemos estado viendo en este diplomado, que es un estudio filosófico y científico de los valores y las Ujú, virtudes. ok, Es el reflejo del comportamiento del bien y del mal, ujú, ok, que se guían a diario. O sea, puedo decir, yo puedo decir, no, pues puedo mentir, ¿no? Puedo decir una mentira, pero éticamente, mi ética, o sea, me va a estar diciendo, no, pues no, estás perjudicando a tal persona por decir una mentira. Eso es un ejemplo, podría ser. es un ejemplo, ¿no? De la ética. Bueno, otro ejemplo, otra característica del derecho, que la diferencia de la ética es que el derecho ya es, además, es coercitivo, ¿no? El derecho suele aplicar sanciones, aplica sanciones claras, pero decíamos, la ética y el derecho son lo mismo, pero ya en el derecho se aplican sanciones, ¿no? Y está regulada. Bueno, eh, aquí está decíamos, la ética de mínimos busca la menor. ¿Habían visto antes? Es buena pregunta. ¿Habían visto antes esta diferencia de ética de mínimos y de máximos? No, eso no. ¿No? Ah, mira. Es que es un aspecto bien interesante. Fíjense cómo es que la ética de mínimos busca entonces la menor exigencia y la mayor libertad. Eh, la ley en general es una ética de mínimos con instrumentos de coerción. Es una ética de mínimos, aunque muchas veces requiere también ética de máximos. La ética de mínimos no resuelve grandes problemas, hay que tener eso en consideración. Dice el dicho, a grandes males, grandes remedios. Y sí, a veces cuando hay un gran mal se requiere una ética de máximos. Por ejemplo, ahorita con el problema de los narcotraficantes, pues estamos ahí. López Obrador quisiera aplicar una ética de mínimos y decir aquí solo abrazos y no balazos. Y se ve que no está dando ningún resultado, ¿no? Porque tendría que haber en todo caso un acuerdo universal, que también los narcotraficantes aceptaran eso, que ya no van a utilizar, cosa que no se ve, ¿no? Que no vayan a utilizar violencia, por supuesto que eso no va a suceder. Bueno, mientras que la ética de máximos tiene una alta exigencia, no transige errores ni siquiera pequeños, ¿no? Suele aplicarse en aspectos específicos, más bien, en aspectos específicos. Un ejemplo es los programas de tolerancia cero. Nueva York era la ciudad más insegura de Estados Unidos hasta los años 90, en principios, mediados de los años 90, llegó un gobernador de la ciudad, el alcalde puso un programa de tolerancia cero. Cualquier asalto, por más pequeño que fuera, es decir, cualquier robo, por más pequeño que fuera, robó unos dulces de una tienda, era cárcel, ¿no? Es un programa de tolerancia cero. Le funcionó. Y Nueva York es una ciudad
muy segura, ¿no? Desde entonces, una sociedad muy segura. Aquí en México a todos nos gustaría que se hiciera un programa de tolerancia cero, pero yo vería casi imposible de aplicarla, ¿no? A la mera hora meterían a la cárcel a los que no tendrían que estar en la cárcel, los ladrones seguirían de todas maneras por ahí. Y los malandros estarían ahí todavía circulando tan campantes, ¿no? No es fácil de aplicar una ética de máximos. Y además una ética de máximos a veces también tiene la desventaja de que puede volver un sistema totalitario, ¿no? Eso no se puede, por aquí pongo, no se puede exigir una ética de máximos en todos los aspectos. Es imposible, acabas teniendo sistemas totalitarios. Entonces, pero en algunos aspectos sí. Por ejemplo, en la tenencia de tierra es una ética de máximos, ¿no? Para yo ser dueño de una parcela de tierra necesito un documento que claramente lo identifique desde el punto de vista legal. Si yo ocupo el terreno de alguien, puede utilizarse la fuerza pública para sacarme de ese sitio. Bueno, esa es la ética de máximos y de mínimos. Es interesante hablar siempre de estas éticas porque y es útil, sobre todo si estamos hablando de justicia, ¿no? Digamos, no son corrientes de ética, ¿no? Porque todas las corrientes de bioética y la ética en general en la ley pueden ser de mínimos o de máximos. A veces el problema no es tanto qué corriente de ley o qué corriente de ética estoy aplicando, sino si estoy aplicando una ética de mínimos o de máximos. Eso a veces es más importante. Pero es ese aspecto. Luego, derecho, ¿verdad? Que es lo mismo que la ética, decíamos, ayuda a resolver también conflictos de intereses, propone soluciones alternativas. Bueno, aquí más bien es qué se espera de la bioética, ¿no? El derecho es lo mismo que la ética. El derecho no dicta leyes, sino da más bien criterios de acción. Bien, nos regresamos entonces a hablar un poco de las corrientes, ¿no? La principialista, decíamos, tiene esos 4 principios. Se basa en estos principios, busca una moral básica común, concreta deberes y derechos, con base en estos 4 principios. Es curioso porque se ha aplicado tanto en ética clínica como en ética de investigación. Siempre a la gente le ha gustado, ha tenido un valor universal. Yo creo que ni los mismos Beauchamp y Childress esperaban que fuera tan bien aceptada ni tan utilizada universalmente. ¿Qué dificultades tiene esta bioética principialista? Pues cuidados que debe tener. Bueno, deben cuidarse siempre los 4 principios. Hay gente que dice, bueno, yo soy de bioética principialista, pero quiero que la autonomía es lo único importante de estos 4 principios. Eso ya no es principialismo. Sería en todo caso una bioética autonomista, ¿no? Y la autonomía es importante, pero es más importante la justicia. Vivimos en una época donde parecería que la autonomía lo sería todo. ¿Sí? El individuo, la libertad del individuo es lo más importante. Bueno, sí es muy importante la libertad del individuo, pero también es más importante la justicia. No puedo dejar al individuo por arriba de la sociedad, ni a la sociedad por arriba del individuo. Los 2 errores son incorrectos. Necesito una ética y una bioética que proteja a todos de manera universal. Diego Gracia, que es no sé si ya lo hayan mencionado por ahí, es un bioeticista español bastante conocido. Él dice que 2 de estos principios son más importantes, que era una de las preguntas que me hacía alguna de ustedes la clase pasada, ¿no? Él dice que el primer nivel sería la justicia y la no maleficencia, serían los 2 más importantes, ¿no? Y los de segundo nivel o menos importantes, ¿no? La autonomía y la beneficencia. Aquí lo difícil es cuidar siempre los 4 principios, ¿no? Estos 4 principios necesitan cuidarse de manera muy,
muy especial. No se vale decir yo quiero resolver toda la ética por autonomía, ¿no? Porque entonces siempre acabo por dañar a terceros. Cuando se quiere ver la justicia solamente como derecho, como leyes, pues no, la justicia no solo es derecho, ni solamente son leyes. Aquí en la justicia, por eso, se cuidan todos los aspectos. ¿Alguien me puede dar una definición de justicia? A ver si es una definición interesante. A ver si a alguien se le ocurre o conoce. ¿Nadie? Pues yo pensaría que la justicia es una exigencia. O sea, el exigir es, es una parte de la justicia. Es una parte de la justicia, hay una exigencia. Bueno, eso nos va ayudando. ¿Alguna otra definición de justicia? Yo diría que es darle lo que le corresponde a cada quien, ¿no? O en la medida, ¿perdón? Darle, sí, continúa. Sí, darle o entregarle lo que le corresponde a cada quien, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa es una definición también bastante tradicional, darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Y alguna otra definición que conozcan de justicia? Es interesante, los judíos, la religión israelí, la religión judía, pone a la justicia como el ejemplo de perfección humana. El hombre justo es el hombre que sabe darle eso a cada quien lo que le corresponde, como decían ahorita hace un momento. Es darle a cada quien lo que le corresponde, pero logra de manera máxima. Aquí eso, cuando hablamos de bioética y de ética, tenemos que pensarlos como una ética de máximos. La ética siempre debemos tratar de aplicarla de máximos. Bueno, les pongo el ejemplo el del protocolo que estoy haciendo del tratamiento con vaporizaciones de etanol, ¿verdad? Son cuidadosísimos, el comité ha sido cuidadosísimo de decir, no, todavía no, falta cuidar este aspecto y este otro aspecto, y da otra vuelta y me vuelven a encontrar defectos en el protocolo. Y ya lo revisamos todos. Sí, porque se busca una ética de máximos. Y la ética debe tender a ser una ética de máximos. No debe ser una exigencia excesiva. No debe ser excesiva. Y ahí encontrar esos puntos medios nunca es sencillo. Pero debemos de tenerlo en mente. Bueno, después está la otra, la bioética relativista, utilitarista, pragmática. Esta bioética relativista pues busca ser prácticos, busca dar mucha autonomía a los pacientes, busca dar el mayor bien para el mayor número de personas o de pacientes. Es una bioética para situaciones de emergencia, cuando hay pocos recursos y muchos pacientes. Cuando yo preparé esta ponencia, ya hace ya 4 o 5 años que venimos ya dando este diplomado, pues no sabía yo que iba a venir la pandemia, ¿no? Nadie le esperábamos. Es curioso. La otra vez platicaba yo con un bioeticista, con un virólogo, con mi director de tesis de virología. Diciendo, nadie nos esperábamos una pandemia por virus de este estilo, nadie nos la esperábamos, ¿no? Parecía de ciencia ficción, ¿no? Una situación como la que vivimos. De hecho, por ahí hay una película que se llama, a ver si me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Epidemia, una cosa así, que era efectivamente una epidemia de virus, y ve uno la película y dice, no, es de risa la comparación, lo que imaginaron los que hicieron esa película, estaban muy lejos, pero muy lejos de lo que sucedió en la realidad. Demostrando aquello de que la realidad supera a la ficción. Pero no nos imaginábamos que íbamos a tener situación de emergencia, ¿no? ¿A quién le vamos a aplicar el respirador? La persona joven que tiene más posibilidades de salir adelante, o la persona mayor, pero que lo necesita más. Y ahí la biótica
utilitarista nos ayuda a resolver ese problema. Ahí hay que ser prácticos. Cuando no tenemos otra opción, ¿no?, a veces se puede utilizar esas soluciones extremas, ¿no? Bueno, pues sí, ya cuando no te queda de otra, pues efectivamente que la persona mayor lo requiere más porque está más enferma, pero la persona joven le va a servir más porque él sí va a salir adelante. El otro es probable que no salga adelante. Las probabilidades de que salga adelante son muy pobres. Entonces se justifica. Pero fíjense cómo es que es una situación extrema. En situaciones extremas se justifica aplicar a veces soluciones extremas también. Pero hay que considerar también que la excepción no confirma la regla. La excepción no confirma. Que en situaciones excepcionales se justifica, en situaciones excepcionales se justifica el asesinato, ¿no? Si alguien entra a mi casa y quiere matar a mi familia, se justifica que yo lo mate. Claro que se justifica. Pero es una excepción. El problema es cuando de la excepción queremos sacar la regla y entonces ahora yo puedo dispararle a cualquiera que entre a mi casa. Espérate, ¿no? No puedes dispararle a cualquiera, no puedes matar a cualquiera que entre a tu casa. Así, ¿no? Bueno, perdón que a veces me desvío un poco del tema, pero son características interesantes, ¿no? Decíamos, para situaciones de emergencia se justifican muchas cosas, pero está mal cuando esta biótica relativista se vuelve autonomista, ¿no? Solo es el interés propio como fin, y no. El interés público no debe de privar sobre el individual, pero a la viceversa también. El interés individual no puede privar sobre el interés público. Se debe de cuidar siempre a todos los personajes. También está mal la ética relativista cuando busca maximizar la felicidad y disminuir al máximo el sufrimiento. En México se ha manejado mucho la ética laica. Por ahí, entre los médicos, pues es muy conocido el doctor Pérez Tamayo, que falleció pues, recientemente, pero él era de esta corriente, de una ética muy relativista, muy utilitarista, muy individualista. En ese sentido, esa que se manejó como ética laica muchas veces reflejaba una ética más bien utilitarista. Entonces, bueno, pues era parte de la discusión, del tema de discusión era ese, ¿no? Que realmente no podemos poner nunca, no podemos dejar de lado a ninguna persona. Y por eso está la bioética personalista. La bioética personalista busca proteger a la persona. La persona tiene el valor supremo. Se tiene que cuidar siempre la solidaridad con el más débil. Contrario a la bioética utilitarista que dice, bueno, pues ya el más débil lo puedo desechar. No, aquí el más débil es el primero que tengo que proteger. Aquí viene el famoso ejemplo de que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus anillos. Hay otra palabra para decir el anillo de las cadenas, pero bueno, el más débil de sus anillos. Si yo descuido y rompo los anillos más débiles, la cadena es débil. Especialmente al inicio y al final de la vida, a veces se quiere tomar soluciones drásticas y decir, no, pues tomo la solución más fácil, la solución más práctica, y si a veces la solución más fácil es eliminar al paciente. Indudablemente, siempre pongo el ejemplo. Hay un paciente que en etapa prenatal, que diagnostico que tiene alguna enfermedad genética, ¿qué es más fácil? ¿Eliminarlo o dejarlo que siga viviendo, que dejarlo nacer, que viva meses o quizás años, quizá toda una vida en que hay que cuidarlo, que hay que darle medicamentos, en que hay que... Lo más fácil es eliminarlo, ¿no? Desde el punto de vista pragmático, pues, es la solución fácil. Pero llama la atención de que justo las sociedades con más recursos son las que más eliminan a sus pacientes con enfermedad genética o enfermedad congénita. Eso siempre llama mucho la atención. Es donde más está legalizado el aborto, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí lo que se busca es eso, proteger a la persona. Unos pacientes, por ejemplo, con enfermedad con síndrome de Down, ¿no?
pues que se menosprecian. Doctor, En Europa doctor. ya prácticamente no Tengo nacen. una pregunta. Sí. Siempre me ha llamado la atención esa contradicción que tenemos en nuestra percepción de esto. Las personas sacrificamos por cariño, amor a nuestros animales de compañía. La gente, bueno, nunca he tenido un caballo, ¿verdad? Pero he visto que lo mismo sucede, ¿no? En animales más grandes. Uh-huh. Y en el caso de nosotros mismos, esto ha sido muy complicado, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo ese conflicto no se puede resolver? ¿No tiene solución? El de no dar tanta protección a los animales y proteger más a los seres humanos. Porque quizá no entendí bien la pregunta, si quieres, quizá Sí, plantearla de en el nuevo. sentido en este caso de la bioética, de cuidar la vida, el ejemplo que usted estaba poniendo me llamó la atención ahorita de que los países con más desarrollo Recursos. económico y todo, están más organizados en dado caso para sacrificar o determinar que no se continúe con alguien que tiene ya probabilidades de continuar normalmente, ¿no? Yo digo que a mí me parece que nuestra comunidad, bueno, en este caso, es difícil todo esto todavía porque se sacrifica a los animales también en el contexto de que ya no sufran, pero en el caso de nosotros como humanos, todavía está lejos, ¿no? De llegar a eso. Sí, ya sé por dónde va. Ahora sí ya capté bien tu pregunta. La voy a plantear de otra manera, como me la planteó una vez una veterinaria que estaba tomando la maestría en bioética. Y entonces nos dijo, ¿por qué si a los animales cuando están ya sufriendo los sacrificamos, por qué al ser humano no? Esa es tu pregunta, ¿no? Y bueno, precisamente por el valor de la persona humana, porque la solución más fácil, en el caso del ser humano, no siempre es la solución mejor. Y sacrificar a una persona pues implica una serie de aspectos, ¿no? Aquí entraríamos al tema de eutanasia, al tema de eugenesia, ¿no? Y siempre vale la pena proteger a la persona al máximo. Y es lo que plantea la bioética personalista. A la persona siempre hay que protegerla, no es válido matar a una persona. Decíamos, hay excepciones, ¿no? Poníamos el ejemplo de la defensa propia, ¿no? Quizás en algunos casos se justifique ¿cómo se llama? La pena de muerte, pero casos muy extremos, ¿no? Prácticamente ya no se justifica la pena de muerte. Antes cuando las sociedades no tenían tanta regulación, pues a veces se justificaba un poco más, ¿no? Porque si dejaba suelto a un individuo, individuo seguían matando gentes, entonces era más fácil matar a uno a dejarlo que él siguiera matando a muchos. Pero bueno, son estos dilemas complejos, ¿no? Y los de la bioética personalista creemos que siempre hay que proteger a la persona. Un ejemplo muy bueno es cuando en los países avanzados lo que se ha hecho es esto, diagnosticas una enfermedad congénita y los eliminas. Lo que ha sucedido es que el tratamiento de esas enfermedades se ha quedado retrasado porque ya no necesitas investigarla. Eliminas al paciente. Y no, lo que hay que hacer es proteger a la persona, proteger a esos más débiles. Sí, respondí por ahí tu pregunta. Sí, Doc. Sí. Ándale, Daniel. Daniel, y esto, ¿no? Obviamente que son temas bien interesantes, el de la eutanasia y la eugenesia, nos llevarían toda la clase y habría que trabajarlo, pero sí es una pregunta muy pertinente, ¿no? Eso, bueno, pues cuida y afirma la bioética de la persona, cuida y afirma a la persona por sí misma, nunca acepta utilizar a la persona como medio, sino como fin, que es un principio que viene desde Kant. Busca una ética de máximos, cuida todos los valores humanos, respeto mutuo y salvaguarda la dignidad de la persona, respeta la dimensión biológica del hombre, ¿no? Tiene todas estas características la bioética personalista, ¿no?
A veces el concepto de persona, pues vale la pena repasarlo, aunque sea rápidamente. La persona es un individuo de la especie humana, único e irrepetible, libre, con intimidad que solo él conoce, capaz de amar y ser amado, dotado de conciencia psicológica y moral, con sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, si vemos a veces cuando queremos definir el concepto de persona, pues puede ser una definición compleja o puede ser una definición más sencilla, ¿no? Que es sustancia. A mí me gusta mucho esta de Boecio, que es un filósofo del siglo VI. Dice Boecio que es la persona, la sustancia individual de naturaleza racional. Para que se entienda, yo digo es un individuo de naturaleza racional. Y esta definición es muy buena, porque aquí al hablar de individuo de naturaleza racional, pues incluimos a todos. Ha habido cierta tendencia a decir, bueno, es que entonces persona, si persona es un individuo de la especie humana, libre, con intimidad que solo él conoce, capaz de amar y ser amado, con conciencia, con sentido de trascendencia, pues la tendencia es a decir el embrión no es un ser humano, no es una persona. Fue justo pues la única discusión que tuve así directa con el doctor Rui Pérez Tamayo. Fue aquí en Querétaro. Entonces estaban inaugurando una cátedra de bioética, invitaron a Rui Pérez Tamayo y a otros investigadores, estaba ahí también Rubén Lisker, estaba por ahí Ricardo Tapia, ¿no? Todos ellos de la corriente pragmática, utilitarista, ¿no? Entonces, Rui Pérez Tamayo intentó definir la persona, y entonces, pues dio así una definición muy elevada de persona, correcta, indudablemente, ¿no? Pero él decía, el embrión no tiene estas características, el embrión no puede ser ser humano. Entonces yo le dije justamente este argumento, le dije, a ver, a mí me gusta la definición de Boecio, que es la de sustancia individual de naturaleza racional. No es que ya razone, no es que ya tenga todas las facultades intelectuales superiores, no las tiene todavía el embrión, pero su naturaleza es racional y por eso es ser humano, por eso es persona. No porque ya razone, no porque ya tenga pensamientos elevados, sino porque su naturaleza es racional. Como dato anecdótico les comento, bueno, ahí se quedó la discusión, ¿no? Esto fue hace ya hace unos 6 años más o menos. Ahí se quedó esa discusión. Como dato interesante, ahora estoy encontrando que unos psicólogos alemanes han encontrado que pueden hacer regresión psicológica de los individuos hasta el momento de la fecundación. Es un dato muy importante que está apareciendo en la psicología y que sí parece que sí hay conciencia del individuo desde el momento de la concepción, desde la etapa prenatal. Bueno, pero es marginal, ¿no? Perdón que me salgo a veces un poquito del tema. Creo que son aspectos muy interesantes que se discuten y que por eso vale la pena comentarlos, ¿no? Ok. Aquí me gusta este mural, que me parece que es de Siqueiros, de Orozco, de uno de ellos, en Chile. Es un mural que no conocemos aquí en México, pero en Chile hubo un terremoto en la ciudad en los años 50. Entonces fue para allá, llevaron a uno de estos grandes muralistas y hizo este mural que aquí a mí me gusta mucho. Miren, hago un pequeño acercamiento, ¿no? A esta. Es una brújula que dice: el hombre es el tesoro más preciado. Me gusta por 2 razones. Para empezar, porque es la idea del personalismo. El ser humano es nuestro tesoro más preciado que tenemos. Ese tiene que ser el objetivo de la ética y del derecho y de las sociedades, proteger a todos. Y no se vale que sí proteges a unos y no proteges a otros, ¿no? Las excepciones son excepciones, pero no deben ser la regla.
Y me gusta también porque está la brújula. Y yo digo que la bioética personalista es así. La bioética personalista no te va a resolver todos los problemas, pero es una brújula que sí te dice hacia dónde caminar. Si hay un ser humano, tienes que protegerlo. Entonces, bueno, por eso es por lo que me gusta Y ya rápidamente, bueno, el problema de la dignidad humana, que está en el fondo de la bioética personalista. La dignidad humana es sinónimo de excelencia, es el fundamento de la persona, es algo que da las características de inalienable, inviolable, es objetiva, ¿no? Tiene un principio objetivo, la dignidad, no deriva de la calidad de vida, ¿no? Es fuente de los derechos humanos. La Carta de los Derechos Humanos en sus antecedentes menciona la dignidad humana como principio, base de los derechos humanos. No se otorga, sino que se reconoce, como igual que los derechos humanos. La ética utilitarista a veces quisiera considerar, por ejemplo, el dolor como un atentado contra la dignidad, y no, el dolor no es un atentado contra la dignidad. Efectivamente que hay que usar todos los medios para resolverlo, pero no es un atentado contra la dignidad. Bueno, ven ustedes cómo es que vamos viendo aspectos generales. Aquí aparece el doctor Joseph Seifert, uno de los principales filósofos de la actualidad, todavía vive, y él ha trabajado mucho el tema de dignidad y de ética médica, ¿no? Ha trabajado mucho Seifert. Dice, el destino de la medicina y de la misma humanidad depende del modo de entender a la persona y a su dignidad, ¿no? De ahí proviene realmente el destino de la medicina. Y la ética médica debe hacer clara referencia a los derechos humanos y al valor fundamental de la dignidad humana. Aquí está. A ver, vamos a ver. Pasan por aquí uno de los murales. Pero no es exactamente el que estaba yo buscando, pero bueno, pasaron ahorita un mural de Jorge González Camarena, presencia de América Latina, pero creo que no es el que estamos viendo. Pero bueno, a mí me gusta mucho, el muralista que más me gusta de todos, por cierto, es Jorge González Camarena. Es menos conocido que los otros y tiene cosas muy buenas. Pero bueno, decíamos, la persona y dignidad, Joseph Seifert. La ética médica debe ser clara, referencia a los derechos humanos y al valor fundamental de la dignidad humana. De ahí parte de la dignidad humana. Si no entendemos la dignidad humana, no entendemos la bioética personalista, no entendemos la bioética. Bueno, hay una discusión durísima en torno a esto de la dignidad humana. Hay muchos artículos recientes que niegan que exista tal principio de dignidad humana. En fin, es todo un tema para discutir. Y perdón que vamos haciendo digresiones, pero son muy interesantes todos estos temas, ¿no? De la bioética personalista, en México se cambió la constitución de garantías individuales, se pasó a derechos humanos, reconocidos por el Estado. Las garantías individuales, ¿se acuerdan ustedes? Pues fueron de 1917, la Constitución del 17, eran otorgadas por la Constitución, otorgaba garantías. No, los derechos humanos son reconocidos por el Estado. En 2012 fue el cambio constitucional, fue un cambio constitucional importante de Calderón, de los últimos cambios que hizo, muy buen cambio, es la buena verdad. Bueno, nos queda ya la bioética casuística, que intenta aplicar la bioética según el caso. No solo la ética, sino la medicina a veces es así, muy casuística, aunque hay una tendencia más bien a unificar criterios de diagnóstico, ¿no? Cada vez hay más guías de tratamiento. Antes cada quien daba el tratamiento como quería, ahora ya hay que seguir una guía de tratamiento, a veces es excesiva esa guía de tratamiento. En fin, la bioética casuística también es válida siempre y cuando se tengan principios sólidos, ¿no? No se trata de dejar una bioética ad libitum, cada quien lo que quiera y como quiera, ¿no? Necesita tener principios. Bueno,
Entonces, estos son los principios de la bioética. Y entonces nos regresamos ahora a nuestro tema central, ¿no? Hasta aquí no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda. ¿Cómo andamos de tiempo? Llevamos ya 1 hora. Bueno, entonces, si no hubiera ninguna duda, vamos a dar 3 minutos de receso y continuamos. ¿Les parece bien? Sí, Sí, doctor. Gracias. Sí. Bueno, perdón, llevo como 5 minutos dando clase sin darme cuenta que no había sonido, ¿eh? Qué bueno que me avisaron. Entonces, bueno, pues vuelvo a compartir pantalla. ¿Sí ya me están escuchando? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya me ha sucedido, ¿eh? Ya me pasó, también fueron 15, 20 minutos que estuve dando una conferencia y hasta después de 20 minutos me di cuenta que no se estaba escuchando. Al menos aquí fueron solo 5 minutos, ¿eh? Una disculpa. Bueno, entonces, decíamos que vamos a hablar ahorita de 2 aspectos. El primero es la experimentación en humanos. Esta experimentación en humanos pues tiene los estudios preclínicos, va a tener estudios preclínicos y estudios de fase clínica, ¿no? Ahorita veremos a detalle a qué corresponde cada uno de ellos, pero pues primero están los preclínicos y luego los de fase 1 hasta fase 4. Como decíamos, pues todos tenemos ahorita mucha idea, sobre todo con este problema que tuvimos de la pandemia, pues estuvimos todos siguiendo muy de cerca cómo iban los estudios de fase 1, fase 2. Yo no pensé que sacaran una vacuna tan rápido, yo calculé que tardaría no menos de 2 o 3 años en sacar una vacuna. En parte tuvimos suerte con esa vacuna y se pudieron superar estos estudios de fase 1, fase 3. Pero bueno, por ponerles 2 ejemplos, ni para dengue ni para HIV se han logrado sacar vacunas útiles. Y con ellos tenemos desde los 80s haciendo intentos de vacuna y todavía no existen vacunas. En ese sentido, vamos a decir que tuvimos suerte, porque el coronavirus sí se pudo sacar una vacuna y muy rápido, ¿no? No es mucho, yo esperaba mínimo 2 o 3 años y en menos de 1 año se estaban ya sacando las primeras vacunas. Hay que considerar que ya había buenos estudios previos, vacunas contra otros coronavirus, ¿no? Contra el SARS-CoV-1 llevaban 20 años haciéndose experimentos y eso facilitó realmente la realización de la vacuna. Pero bueno, todos seguimos. Entonces, vamos a ver estos estudios de fase 1 a fase 4. ¿No? Bueno, primero los estudios preclínicos. Los ensayos preclínicos pues son de varios tipos. Es una investigación farmacéutica basada pues desde modelos computacionales, le llaman in silico, que es el principal componente, ¿no? El silicio es el principal componente de las computadoras, uno de los principales. Perdón, doctor, ¿está compartiendo pantalla? Sí. Ah, no lo estamos viendo. No lo están viendo. Ok, perdón. Entonces, esas cosas que da uno por sentado. Aquí está. ¿Ahora sí? Sí, ya. Ok, bueno. Estos problemas técnicos. Una disculpa, pero ya ven cómo son, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí los ensayos preclínicos. Y los ensayos preclínicos comienzan con investigación farmacéutica básica. Decíamos que pueden utilizarse modelos computacionales, ¿no? Ahora para el coronavirus, salieron algunos reportes interesantes de análisis de la proteína del coronavirus, ¿no? Que daban orientación de si podían funcionar algunos tratamientos o no, de cómo estaba funcionando el virus, etcétera. Entonces, estos pues, van a tener cada vez más relevancia.
Aunque claro, son estudios muy lejanos, ¿no? De hecho, los estudios in vitro también son muy buenos y son muy útiles, pero también son modelos lejanos a la realidad, ¿no? El gran problema, miren, les voy a platicar esta anécdota, es interesante. Desde que se sacaron que el virus se podía tratar, que el coronavirus se podía tratar con cloroquina y después con ivermectina. Mi trabajo de tesis de maestría fue justamente en eso, en tratamientos virales con fármacos, ¿no? Yo en aquel entonces estuve utilizando heparina para tratar virus herpes. Entonces, es bien sabido en la virología que los resultados in vitro casi nunca tienen nada que ver con los resultados in vivo. Hay 1000 fármacos que pueden utilizar y que pueden funcionar como antivirales in vitro y que in vivo no van a tener función. Entonces yo sabía que la cloroquina y la ivermectina no iban a servir de nada. Era una hipótesis mía, pero yo la veía muy claro. Y efectivamente se estuvieron dando ivermectina y se estuvo dando cloroquina, se sigue dando ivermectina, no sirven de nada, porque in vitro sí funcionan, pero in vitro es muy fácil detener el crecimiento viral. Y se perdió, mucho tiempo se perdió en esos intentos de tratamiento. En fin, se justifica en parte porque no había más recursos, pero no ayudó, eso no ayudó. Pero de todas maneras, es que tienen que seguirse estos pasos, ¿no? Lo ideal es que, ok, lo de in vitro te funciona, a ver, utilízalo in vivo primero, en modelos animales, a ver si ahí funciona. Ni ivermectina ni cloroquina se probaron en modelos animales, ¿no? Acabaron utilizándose en humanos. Vamos, y con un asunto muy grave de por medio, o sea, la cloroquina, la citromicina, que también se utilizó y que tampoco sirve de nada, las dos se utilizaron y los dos son arrítmicos, ¿no? Yo no quiero ni pensar cuántos pacientes habrán fallecido por arritmia secundaria a cloroquina o a citromicina, ¿no? Cuando se sabía que era perfectamente previsible que no iban a funcionar, ¿no? Ahí, entre otras cosas, a mí me pareció que en esta pandemia un grave problema es que no hubo casi virólogos. Yo vi muy pocos virólogos. Oí hablar internistas, epidemiólogos, etcétera, con respeto a todos ellos, pero la virología es una ciencia muy especial y casi no hay, en parte por eso, porque estaba todo el mundo confiadísimo en que ya no había epidemias virales. ¿Ok? Entonces, cuando dijeron que utilizaran cloro, ¿no? Contra VIH o cloro contra COVID, pues lo mismo, ¿no? Eran cloro tomado, no sirve. El tratamiento que yo estoy proponiendo con etanol, por eso es interesante, porque no es tomar etanol y que el etanol tomado llegue por vía sistémica al pulmón, ¿no? El etanol inhalado directamente se encuentra con los virus que están en toda la vía respiratoria, que es el principal sitio de reproducción del virus. Y es una dosis muy baja, ¿no? Pero bueno, todos estos tratamientos, pues ya se veía venir que no iban a funcionar. Por eso, ¿no? Porque están los modelos in vitro, in vivo, debiera de hacerse con animales. Si en animales funcionaba, entonces ya lo pruebas. Pero bueno, estudian los mecanismos de acción, la efectividad, la dosis letal se encuentra en modelos. Está por ahí, me salto, pero está la medicina de translación. Bueno, no me salto. Está la medicina de translación, toda una rama de la medicina actual que está tratando de pasar los resultados experimentales básicos a la clínica, ¿no? Es eso, ¿no? No es fácil pasar un resultado desde el modelo in vitro en vivo hasta la clínica. Es un salto todavía muy grande, ¿no? Bueno, después de haber hecho estos ensayos preclínicos, entonces pasa uno a los ensayos clínicos. Pasa uno a los ensayos clínicos. ¿Qué características? Bueno, ya antes lo decíamos. Pasamos a estudios clínicos de fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, ¿no?
Y entonces decíamos que desde el Código de Nuremberg ya se sabía que se requería el consentimiento voluntario, el diseño adecuado y justificado, no causar daños innecesarios, etcétera, ¿no? Los ensayos clínicos deben siempre de tener estas características básicas, todos, desde el ensayo 1 hasta el ensayo 4, ¿no? Requieren un paciente que tenga capacidad legal, que tenga información amplia. Ya veíamos todo lo que se solicita para un protocolo de investigación y para la carta de consentimiento informado, es muchísima información. El ensayo busca datos que no puedan obtenerse por otra vía, debe ser basada en conocimientos previos, in vitro y en vivo, debe evitar el sufrimiento físico-mental a los pacientes, ¿no? Debemos siempre estar calculando los riesgos contra los beneficios, debemos de tener un riesgo mínimo con un beneficio claro para el paciente. Cuando un fármaco es nuevo, se necesita preparativos y áreas que protejan adecuadamente a los sujetos contra los riesgos de experimentación. Propiamente es una terapia de urgencias. Pues hay clínicas que se dedican a eso, a hacer estudios clínicos y tienen su área de experimentación de humanos, ¿no? Y estaría muy bien implementada para poder hacer el trabajo, y si hay cualquier complicación, ahorita vamos a ver a detalle cada una de las fases de investigación, y la más riesgosa de todas, o una de las más riesgosas, es la fase 1, con voluntarios sanos, porque ahí puede fallar. El fármaco puede causar una alergia severa y entonces necesita uno tener ahí todo el equipo de urgencias, ¿no? El famoso carro rojo, le dicen en clínica. Me dirán ustedes que trabajan más en clínica. Un buen análisis epidemiológico, el número de pacientes por investigar, el método de reclutamiento, los criterios de inclusión y exclusión, los controles con el fármaco de uso estándar, inclusive el fármaco ideal, ¿no? Y si se usa placebo o no, si nos da tiempo, veremos lo del placebo también, que es un dato interesante. El paciente, el sujeto, a veces no hablamos de paciente porque la fase 1 son normales, entonces el sujeto humano en experimentación debe tener siempre libertad de retirarse del experimento de manera inmediata, en cualquier momento del ensayo, si sienten física o mentalmente incapaces de continuar. El equipo médico también puede y aún debe detener el ensayo si observan señales de peligro, ¿no? Cualquier señal de peligro se debe de detener el ensayo. Bien, y entonces vamos a revisar cada una de las fases. Entonces, la fase 1 es en un grupo pequeño de personas sanas. Aquí es importante revisar cada una de estas fases, pues porque todos hemos oído hablar fase 1, fase 4, pero ahora el asunto es ver los detalles. Entonces, en los de fase 1 es un grupo pequeño de personas sanas, pueden ser 10, 20, no creo que pase de 40 o 50. Se analizan los efectos físicos y seguridad del medicamento. Es el metabolismo del fármaco, la biodisponibilidad y la bioequivalencia, los efectos secundarios y adversos de este posible fármaco en dosis cada vez más incrementadas, ¿no? Están los estudios de farmacodinamia, ¿no? Que decíamos biodisponibilidad, por ejemplo, pues aquí es la clásica curva de biodisponibilidad, la administración cada 8 horas, la concentración en el tejido que vamos a estudiar, casi siempre es sangre, al menos en primer lugar. Pues a veces también hay que buscar la concentración en el tejido donde queremos que actúe. No es lo mismo una biodisponibilidad en sangre que la biodisponibilidad, si lo necesitamos a nivel del sistema nervioso, pues es muy complejo, o en hígado, ¿no? Por ejemplo, la biodisponibilidad del etanol, pues se sabe perfectamente que la máxima concentración que ustedes pueden conseguir a nivel de sangre es 0.5%. El 0.5% de etanol en sangre ya es tóxico, ya puede ser letal, ¿no? Ya está dentro de la dosis letal. Entonces, el etanol tomado así simplemente no sirve, ¿no? En cambio, por vía inhalatoria sí tiene funcionamiento, ¿no? Bueno, alcanza un 20%
a nivel tópico, pero 20%. Utilizando una dosis baja. Bueno, es simplemente para hablar de biodisponibilidad. Otras características de estos ensayos clínicos de fase 1, ¿no? Va a responder a la pregunta de qué tan seguro es el tratamiento. Esa es la pregunta clave que responde la fase 1. El nivel de riesgo es alto, ¿no? Porque son los primeros estudios en humanos. Y determina qué dosis son más aconsejables. Ya se ve, pues porque se está viendo la concentración en los tejidos, entonces, pues ya se sabe, siempre se tiene ya los antecedentes de los datos in vitro. In vitro pues se dio inclusive la dosis letal 50 en animales, un experimento pues un tanto que se puede poner un tanto en tela de juicio, sobre todo actualmente, pero que es muy importante. Y la experimentación en animales, lo que se hace es que se busca en qué dosis del fármaco se mueren la mitad de los animales que se les administró. O sea, se va poniendo una dosis de 0.1, de 0.01, 0.1, 1, 10 de concentración. Y donde mueren el 50% de animales, pues se considera la dosis letal 50. Aquí podríamos hablar de todo el tema del uso de experimentación, de animales en experimentación, que también pues, se ha puesto un poco en tela de juicio, pero es importante hacer experimentos en animales, y además no solo sirven para nosotros los experimentos, ¿sí? Los experimentos en animales también le van a servir después en veterinaria, y le van a servir a los mismos animales. Entonces, es solo una justificación. Y otra justificación importante es que también la investigación de humanos después se aplica en animales. O sea, también hay seres humanos que mueren por investigación. Entonces es equivalente, equitativo, ¿no? Que se haga experimentación en animales. Pero bueno, entonces la fase 1, decíamos que el riesgo es algo alto, determina qué dosis son más aconsejables, la duración es más bien corta, de semanas a pocos meses, el número de participantes pues son pocos participantes, ¿no? Son pocas decenas de participantes. Pasamos a los ensayos clínicos de fase 2. Este es en medicamentos en grupos pequeños a medianos de pacientes. Dura generalmente más de un año. Fíjense, aquí es interesante. Vamos a ir dando los tiempos que se calculan para estos ensayos, ¿no? La fase 3 y 4 pues, se calculan de 5 y 10 años a veces. Que era por donde yo no veía cómo iba a salir todo esto. Y se hicieron los fármacos, las vacunas, se hicieron todas las fases de investigación. Desde preclínica, se hicieron ensayos preclínicos, fase 1, fase 2, y hasta fase 3. ¿No? Ya cuando nos aplicaron la vacuna es porque ya la habían aplicado a decenas de miles de pacientes. Era bastante segura ya su aplicación. Bien. Bueno, la duración casi siempre es mayor a un año. Se dividen los pacientes en grupo control y experimental. Se comprueba el nuevo medicamento contra el tratamiento estándar o ya aprobado. O contra placebo, ¿no? Aunque del uso de placebo es solo si no hay tratamiento. Si hay tratamiento, no se debe de utilizar un tratamiento probado, aunque tenga un índice de terapia bajo, se tiene que utilizar ese, no se puede utilizar placebo, ¿no? Hablaremos, si nos da tiempo, hablamos del problema del placebo. Conviene que haya que sea doble ciego, es decir, hay un tercer analizador de los resultados, que es el que va a ver estos resultados independientemente de quién lo aplicó, ¿no? Sabemos que un tratamiento ciego es cuando el paciente no sabe si le están dando el tratamiento o está recibiendo el placebo. El doble ciego es cuando el médico que está revisando a los pacientes no sabe qué fármaco tomó el paciente, si tomó el placebo o si tomó el fármaco de tratamiento, ¿no? Y debe haber un tercer analizador de resultados. ¿Qué preguntas responde en el ensayo clínico fase 2? Sobre todo pregunta, ¿qué tal funciona el tratamiento?
Y también nos va a decir qué tamaño de la población podemos utilizar. Y aquí a veces este ensayo clínico fase 2 se divide en dos fases a su vez. Hay un ensayo clínico fase 2A y fase 2B. El ensayo clínico fase 2A, ¿alguien había oído hablar de estas dos fases, fase 2A y fase 2B? No, no, doctor. No, ¿verdad? Bueno, esta fase 2A es una fase con un grupo muy pequeño de pacientes. Pueden ser 10, 20 pacientes. Que nos puede dar una primera pista, una primera idea de cómo está funcionando el tratamiento. Antes de hacer un ensayo clínico fase 2B, que ya es más grande, en lugar de pocas decenas, podemos estar hablando de 200 pacientes, de 300 pacientes. Los epidemiólogos, además, hacen un cálculo ahí del número de pacientes que puedes utilizar o que debes utilizar. Y entonces por eso te conviene primero tener un ensayo clínico fase 2A. Yo el ensayo que estoy proponiendo es una fase clínica 2A, con el uso del etanol, para que sea un número más pequeño y para después poder calcular una fase 2B o una fase 3, ¿no? Pero a mí me decían, bueno, es que tienes que hacer el cálculo epidemiológico de cuántos pacientes vas a hacer. Y yo decía, no puedo hacer el cálculo porque para eso necesito tener un antecedente. Entonces, por eso se hace la fase clínica 2A. Y, por ejemplo, en el caso del etanol, de las nebulizaciones de etanol, también me dicen, oye, pero tu fase clínica 1, no, lo puedo hacer sin fase clínica 1 porque se ha utilizado el etanol ampliamente. Desde los años 50 se ha utilizado el etanol para algunas enfermedades, sobre todo para edema pulmonar, se ha utilizado, se sigue utilizando en muchos países. Entonces yo decía, no necesitas fase 1. Pero todo eso era parte de la discusión ahí en el protocolo. Pero ensayo clínico fase 2 nos va a decir el tamaño de la población. El nivel de riesgo ya es moderado, ya se conoce algo de información sobre la seguridad del medicamento, pero todavía lleva cierto riesgo porque pues ya se va a aplicar en población humana, en una población mediana, ¿no? Pero es menor el riesgo que en la fase. La duración es mediana, casi siempre no menos de un año, y el número de participantes pues suele ser alrededor de 100 pacientes, ¿no? 100, 200, depende también de la enfermedad. Hay enfermedades donde hay muy pocos pacientes, y entonces pues puede ser, es justificable una población pequeña. Por ejemplo, en todas las enfermedades genéticas, pues conseguir pacientes con enfermedad genética, hay enfermedades genéticas que sí son muy comunes. El síndrome de Down, por ejemplo, pues es muy común, pero una enfermedad de Fabry, pues se da, no sé, uno en cada 50,000 pacientes, 50,000 habitantes, y la mayoría no están diagnosticados. Entonces, por ejemplo, para una enfermedad de Fabry, pues ustedes, desde que ya puedan conseguir 50 pacientes, ya sería un número grandísimo de fase clínico, de fase 2, ¿no? Y podrían justificarse en otras enfermedades, pueden ser todavía más complicadas y con menos pacientes. En fin, a veces pongo este ejemplo del Suramine como antecedente, porque fue contra el síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Fue el primer tratamiento que existió, y vamos a ver cómo es que tiene muchos errores de metodología. Este es un ensayo de fase 2, vamos a ver muchos errores de metodología porque era lo que había, ¿no? En aquel entonces además apenas empezaba la bioética, y vean ustedes, aquí está la lista de los 12 pacientes, hicieron un ensayo con 12 pacientes, y tiene varios errores, ¿no? Por ejemplo, dan diferentes dosis, algunos les dan 1000 miligramos, o sea, 1 gramo, dosis de 1 gramo. De otros les dan medio gramo, no queda claro exactamente por qué a unos una dosis y a otros otra, pero bueno, se justifica porque en aquel entonces no había ningún tratamiento contra HIV, entonces, pues por eso es lógico que estuvieran así. Algunos pacientes se perdieron, y uno diría, bueno, pues, ¿para qué vas a dejar a un paciente si ya se perdió? Vale la pena dejarlo. Cuando son tan pocos pacientes, pues vale la pena analizar todos ellos, ¿no? Aquí está Off Study,
significa que se salió del estudio. Necesito revisar el artículo a detalle a ver si fue que falleció o si fue que salió del protocolo, ¿no? Dice aquí, off study, aquí hasta abajo dice, off study indicates that the patient left the study before the next follow-up visit, ¿no? Era más bien porque no siguieron el tratamiento, más que porque hubieran fallecido. Pero vean ustedes cómo es que eran los primeros protocolos, el primer protocolo que se publicó contra HIV. A ver si se ve aquí el año. Creo que no aparece, me falta ahí el dato del año de la revista, pero debe ser 80, ¿sí? Primeros tratamientos contra HIV, quizá a principios de los 90. Entonces, otro ejemplo de un ensayo fase 2, este es un ejemplo de una fase 2 más actualizada. Esta la hizo el doctor Roger Hachar, con quien hice un postdoctorado en Estados Unidos. Él trabaja biología molecular cardíaca y él ha estado tratando terapia génica con el gen de la proteína CERCA2A. CERCA2A es una proteína, es una bomba de calcio. Bomba no porque explote, sino porque bombea el calcio. El calcio tiene que bombearse muy rápidamente en el corazón. Acuérdense ustedes que el corazón late, pues en promedio una vez cada segundo, puede llegar a latir 3 veces por segundo, y cada vez que late el corazón, pues entra el calcio al cardiocito, y cuando esté el calcio en el cardiocito se contrae el corazón, y para relajarse pues tienes que sacar todo el calcio, ¿no? Entonces imagínense ustedes una bomba de este estilo, estar bombeando calcio en el corazón, es rapidísimo, ¿no? Que en un segundo 3 veces inundes el cardiocito de calcio y después lo vuelvas a eliminar en un tercio de segundo. Imagínense ustedes la potencia que tienen estas bombas de calcio. Entonces, en insuficiencia cardíaca, casi una de las primeras características es que los pacientes disminuyen esta proteína. Entonces les ha estado aplicando. Y entonces vean ustedes, aquí tiene 4 grupos de pacientes. Un grupo placebo, un grupo donde les administró el gen de CERCA2A con un virus que se llama virus adeno asociado. Es un virus más chico que el adenovirus que se utilizó, por ejemplo, para la vacuna de coronavirus. Y puso una dosis baja, una dosis media y una dosis alta. Fíjense cómo es que aquí la dosis baja, en los pacientes, bueno, aquí se va siguiendo el paciente, fíjense cómo es que sigue a 1 mes, 6 meses, 1 año, hasta 3 años siguió a los pacientes, ¿no? Ven ustedes cómo es que se compara uno el placebo contra los de dosis mediana o alta. Fíjense cómo es que aquí hay muchos eventos, el triángulo, y el cuadrado es que fallece el paciente, por aquí está el cuadrado blanco es que lo trasplantaron, le hicieron trasplante cardíaco. El cuadrado negro es que falleció el paciente. Entonces, fíjense cómo es que tiene un buen efecto, están dando terapia génica. Y fíjense cómo es que los pacientes con placebo o con la dosis baja, pues tienen muchos eventos aquí, ¿no? Muchos fallecimientos, muchos que les tienen que hacer ya el trasplante cardíaco. Fíjense cómo es que tienen, aquí cada uno es cada paciente, ¿no? De placebo, como 10 o 12 pacientes. Placebo no es porque no les hayan dado tratamiento contra insuficiencia cardíaca, sino que les dieron el tratamiento contra insuficiencia cardíaca, pero no les dieron el adenovirus asociado con el gen, ¿no? O les inyectaron algo que les dijeron, pues no sabes si usted lleva el gen o no, pero administrándoselo todos. Ven, los resultados son muy prometedores. Necesito escribirle al doctor Roger a ver qué pasó después de este ensayo. Este es del año 2014, fue la última publicación que vi de ellos. Pero entonces,
Pues vean ustedes, aquí lo que nos interesa pues es el método, ¿no? Vean cómo es que siguieron muy bien el método. Y cómo es que tienen sus grupos, placebos y experimentales, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un buen ejemplo. El tiempo de seguimiento, vean ustedes, 3 años de seguimiento. Entonces es un seguimiento muy, muy real, muy interesante. Y lo que decíamos, a veces puede hacerse la fase 2A o ensayo piloto, ¿no? Revisa la eficacia del medicamento en un grupo pequeño de pacientes, que dura de 4 a 6 meses. Igual si divide en grupos control y experimental. Y puede servir ya como parte del ensayo de la fase 2A, ¿no? Pasamos entonces a la fase 3. En la fase 3, bueno, hasta aquí no sé si hay preguntas sobre los ejemplos que puse, también podría haber alguna pregunta. Y si no, pues pasamos a la fase 3. En la fase 3 entonces está la prueba del fármaco experimental, ya en varios cientos o miles de pacientes, es lo ideal. Decíamos, para las vacunas las probaron con decenas de miles de pacientes, ¿no? Todo en menos de un año, y sí se siguió bastante bien, bastante a detalle. Se hizo esta fase. Yo lo que veía es la fase 3, no te va a dar tiempo de hacerla, te vas a llevar 1 o 2 años en hacerla, y no, la hicieron en unos cuantos meses. Tenías la ventaja de que la infección estaba presente a gran escala, entonces pues podías juntar miles de pacientes sin mayor problema. Pero se hicieron las 3 fases, ¿no? Y se hicieron fases preclínicas, fue bastante bien el ensayo, ¿no? Pero regularmente duran de 2 a 3 años, dan un conocimiento amplio sobre la eficacia, beneficios y reacciones adversas del medicamento. Eso sí es indispensable para probar su comercialización. ¿Qué pregunta nos responde la fase 3? Pues nos responde la pregunta de qué resultados a largo plazo se observa en un grupo considerable de personas. Ahí eso sí, se tuvo que saltar. Vamos a decir que sí se hizo la fase 3, pero no se vio el efecto a largo plazo. Eso sí hubiera sido ideal, ¿no? Saber qué pasa a los 3 años, a los 5 años. Ya era imposible, ¿no? Era imposible, ya no se podía esperar más tiempo. Vamos a decir que se hizo la fase 3, aunque solo se hizo la fase corta de la fase 3. Lo ideal de una fase 3 es que lleve un periodo largo, no sé yo, 3 años, 5 años hubiera sido ideal esperarse, ¿no? Todavía podría salir por ahí algún efecto indeseable dentro de 1, 2, 3 años con alguna de las vacunas, pero no había opción, era ya de vida o muerte, ¿no? Fíjense, con la aplicación de la vacuna, bueno, es decir, sin aplicación de vacuna, como fue en el 1919, falleció, se calcula que entre 2 y hasta 5% de la población mundial, o sea, han de haber fallecido en 1919, algo así como 20 hasta 50 millones de personas a nivel mundial. Si hubiéramos tenido ese índice de mortalidad, que hubiera podido ser perfectamente, el número de muertes hubieran sido cerca de 100 a 150 millones de fallecimientos por este virus, si no hubiera habido las medidas de prevención y sobre todo vacuna. Van solamente como 10 millones de fallecidos. Pues no se compara, ¿no? 10 millones, pues obviamente que es un número grande, pero no son los 100 millones o 150 millones que han fallecido. Pero bueno, el nivel de riesgo ya es bajo porque ya se conoce mucho más información sobre la seguridad y eficacia del medicamento. La duración es de larga duración, igual, puede durar no menos de 2, 3 años. El número de participantes, pues, ya tiene que ser grande, debe ser de cientos a miles. Aquí en eso sí, en la fase médica 3 del coronavirus, fueron decenas de miles de pacientes a los que les aplicaron la vacuna, ¿no? Todas las vacunas, 10,000, 20,000, 50,000, ¿no? Querían
aplicar la vacuna cubana en México, y sonaba bien, porque es una vacuna no de RNA, ni de ADN, ni de virus, es una vacuna de proteínas, pero no se ha probado, no tiene la fase 3, entonces no se puede probar, ¿no? Bueno. Vamos a ver. En la fase 4, que es ya aplicación en población abierta, ¿no? Bajo vigilancia farmacológica. Entonces, pues, actualmente todos fuimos parte de esta fase 4 de aplicación de la vacuna, ¿no? Bajo vigilancia farmacológica, a todos nos detenían media hora ahí después de aplicar el fármaco, porque sabían que podía tener efecto a corto plazo, pero pues a largo plazo todos somos parte de esa fase 4, ¿no? Había mucho temor por parte de la población que pudiera tener efectos secundarios. Hubo ahí discusiones en torno al uso de embriones en la vacuna. En fin, yo soy de la opinión que sí se justificaba el uso. En este caso se justificó el uso de embriones, entre otras cosas porque no se aplicaban. No para cada, vamos a decir, para cada lote viral se mataba a un ser humano, no. Fueron células que se crearon ahí en los años 60 y 70 a partir efectivamente de un ser humano abortado, que eso obviamente que no está bien. Vamos a decir que eso, todos estábamos de acuerdo, pero son células que se mantienen desde entonces, no se necesitaban hacer nuevos abortos. Pero bueno, aquí fase 4 lo importante es que sí había vigilancia, que es bajo vigilancia farmacológica. Ahí todos los médicos debemos de estar al pendiente si aparece algún otro efecto secundario, ¿no? Sí hubo algunos efectos secundarios que no fue claro decir si fue efecto de la vacuna o no. Hubo fallecimientos, a veces por embolias, y el paciente lo acababan de aplicar la vacuna hacía 3 meses, 2 meses, pero bueno, muerte por embolia en todos los pacientes, ¿no? Eso lo que hay que ver es comparar contra la población general o contra datos históricos, pero no parecería estar por arriba de la mortandad en el caso. Bueno, entonces, hasta aquí son estas 4 fases. Creo que es interesante el análisis que hacemos. Aquí para esta presentación me baso en una presentación del doctor Bob Hall, un bioeticista de Querétaro muy famoso, ¿no? Es el bioeticista en México con más experiencia, porque él empezó a trabajar bioética desde los 70s y 80s, y esa presentación me la prestó una vez y pues hay que darle su crédito, ¿no?, a Bob Hall. Si quieren, en estos minutos que nos quedan, pues hablamos rápidamente del problema de placebos. Pero antes de entrar al problema de placebos, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario, quizás algunos de ustedes tengan experiencia con las fases de experimentación, y pues con toda confianza. Si no hubiera ningún comentario, Pues yo agregaría que en el uso de los animales también ya hay toda una reglamentación, ¿no? Todos los protocolos que se deben cumplir para poder publicar. Sí. Y que pues sí, son muy interesantes, que a veces la gente comienza a hacer sus investigaciones sin tener conocimiento de ello, ¿no? Y termina haciendo un trabajo pues que no cumplió con esos elementos y tirado a la basura. Sí, hay que considerar eso, ¿no? Que todos los cuidados son tanto para proteger a los pacientes como para proteger la misma investigación, ¿no? Como bien dices, pues a veces termina tirándose a la basura ese experimento, ¿no? Que es lo que yo digo, un poco es lo que sucedió con la cloroquina y con la ivermectina, ¿no? Fueron esfuerzos enormes, ¿no? De producción, de distribución, los pacientes que requerían cloroquina para otros tratamientos tuvieron problemas, meses y meses para conseguir su fármaco. Sobre todo la usan la cloroquina para algunos tipos de reumatismo, ¿no? Perdón, yo tengo ¿Sí? lupus y sí tuve ese problema para conseguir la cloroquina. La cloroquina, sí, tal cual, ¿no? Y la mera verdad es que la cloroquina pues, no ayudaba, yo ya lo veía venir. Pero
Pues ahí lo que yo decía, sí faltaron virólogos. Fue de las cosas que yo eché de menos, ¿no? En parte por eso, porque se pensaba que ya teníamos muy dominados a los virus. Y no, aprendimos que no. Hace falta que se vuelva a desarrollar la virología. Eso hay que ver el modo de lograrlo. Porque sí, los virólogos hubiéramos dado más. Yo después pensé que debí de escribir un artículo así también al respecto, ¿no? Diciendo eso, que los antiparasitarios, de la historia de los antiparasitarios, como es que no habían funcionado, y de todos los fármacos que no funcionan, que funcionan in vitro y luego no funcionan in vivo. Pero bueno. Ok. Terminamos con este pequeño problema del problema del placebo, ¿no? ¿Cuándo utilizar placebo como? Entonces, bueno, hay que partir del hecho de lo que dice la Declaración de Helsinki, que dice el bienestar de la persona que participa en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses, ¿no? Ese es un aspecto central y que debemos de tener en cuenta. Sí, entiende que también harán falta virólogos para las epidemias que vendrán por el cambio climático, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí esa declaración de Helsinki y también dice esta declaración de Helsinki que los posibles beneficios deben ser evaluados mediante su comparación con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos existentes, siempre contra los mejores. No podemos dejar a un paciente sin tratamiento. Puede usarse un placebo o ningún tratamiento cuando no hay estos procedimientos. Si no hay procedimientos presentes, pues se justifica utilizar placebos, ¿no? En el caso de aquí del coronavirus, se hicieron varios ensayos contra placebo porque se justificaba, ¿no? No había ningún otro tratamiento. Siempre pues, los ensayos contra placebo son menos costosos, son más sencillos, son muy rápidos, los resultados suelen ser aceptables, ¿no? Pero siempre se deben de utilizar los mejores tratamientos. A veces se pueden utilizar el estándar local, es importante. Por ejemplo, cuando nosotros en la Universidad Panamericana íbamos a hacer, un investigador quería hacer un ensayo contra enfermedad de Fabry, y entonces ya en aquel entonces, estoy hablando como año 2002, ya había tratamiento contra enfermedad de Fabry, pero es un tratamiento donde inyectas tú directamente la enzima. Inyectas la enzima al paciente, pero es un tratamiento que te cuesta, en aquel entonces costaba $1 millón al año, ahorita deben ser podrían ser 2 o 3 millones, no sé en qué vaya, pero $1 millón al año, y entonces nadie lo tenía. Querían darle seguimiento a unos pacientes con una enfermedad de Fabry, y la cosa es que no les daban tratamiento, ¿no? Ellos solo querían darle seguimiento, entonces fue una discusión relativamente larga, como 6 meses, pero la duda era esa, ¿no? ¿Cómo no vas a darle tratamiento si ya existe? Entonces, la solución la vi hasta posteriormente, ¿no? Que es justificable que se siga el estándar local, ¿no? En México todavía no se daba el tratamiento contra la enfermedad de Fabry, se hubiera justificado por ahí esa investigación. En otras ocasiones, pues, bueno, pero generalmente hay que buscar que siempre sea contra el estándar universal, ¿no? Contra el mejor método existente a nivel mundial. Entonces, en la revisión de Helsinki del problema de los placebos, dice el uso de placebo en un tratamiento es aceptable en estudios cuando por razones metodológicas el uso de un placebo es necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención. En fin, en general lo ideal es que nunca se utilice contra placebo, ¿no? Luego aparece un problema metodológico porque la FDA se inventó un nuevo documento que se llama las buenas prácticas clínicas, ¿no? Y este documento de las buenas prácticas clínicas va a aceptar mucho más el uso de placebos
¿no? Y a ese buenas prácticas clínicas habría que ponerlo entre comillas, ¿no? Porque la mera verdad es un documento que aunque dice que es acorde a los principios de la Declaración de Helsinki, con aprobación de comités locales, el de las buenas prácticas clínicas sí acepta el uso de placebos de manera más fácil. Entonces, en el 2008 la FDA cambia la Declaración de Helsinki por las buenas prácticas clínicas. Y entonces, pues reemplaza algunos requerimientos con el de las buenas prácticas clínicas. Y entonces acaban teniendo un doble estándar, porque el de buenas prácticas clínicas sí permite hacer experimentos contra placebo, pero curiosamente solo lo aplican en países extranjeros. En países extranjeros sí aceptan que se use contra placebo, pero en Estados Unidos no. Entonces, pues mucho cuidado los que estén en comités de bioética hospitalaria, cuando les quieran pasar un protocolo que dice que está de acuerdo con las buenas prácticas clínicas, lo más seguro es de que tenga algunos defectos ahí, sobre todo el uso de placebos, ¿no? En términos generales, no se debe aceptar el uso de placebos, a menos que el paciente tenga todo su tratamiento, como por ejemplo en el caso del que poníamos, el caso del doctor Hashar, que era el placebo era solamente en la parte de la administración del virus. Algunos les daban virus y a otros les daban solamente solución salina, pero el tratamiento contra insuficiencia cardíaca se mantenía en todos los pacientes igual, tratados y no tratados, ¿no? Se entiende la diferencia. Pero no, aquí entonces hay que tener ese cuidado. A los hospitales llegan muchos ensayos, pues intentando hacer experimentación, o por ejemplo llegan muchos ensayos de los que son que su objetivo es de mercado, de dar a conocer un fármaco. ¿Sí sabían eso? Les pregunto, ¿alguno de ustedes aquí ha trabajado en el comité de bioética de hospitalario? Ay, ya se nos fue el tiempo. Se me hace que no, pero bueno, llegan muchos protocolos que lo que quieren es hacer promoción. Entonces hay que estar al pendiente, ¿sí? Para no aprobarlos. Quieren probar un nuevo antibiótico, ¿no? Pero que ya se sabe, además, ya se han hecho experimentos previos, pero es para darlo a conocer. Entonces esos hay que detenerlos. Bueno, pues ya estamos aquí sobre la hora. No sé si hubiera alguna duda, algún comentario. No, doctor, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pues dejo una tarea que es un caso de ensayos de experimentación en humanos, en población vulnerable, ¿no? Que aquí ya no nos da tiempo de hablar del tema, pero pues para que completen esa parte de su formación, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, pues si no hubiera más preguntas, nos vemos por aquí. Bueno, seguimos en contacto más bien. Yo espero sus trabajos a través de la doctora Adriana. Cualquier duda o comentar, si después hubiera dudas también, pues con confianza, ¿no? O algo que quieran que se mejore de la clase, pues con mucha confianza. Gracias. Gracias, hasta luego. Ándale, sí. Nos vemos, ¿eh? Bueno, pues tanto gusto y estamos en contacto, ¿no? Doctora Adrián, ¿todavía estás por ahí?